calculan el gradiente térmico y la diferencia de altura y la diferencia de temperatura. Con ello sacan la fórmula que acá ya les quedó formulado del gradiente térmico vertical. Ustedes tienen una serie de estaciones que vienen a ser esas que están viendo en pantalla. Esas son las estaciones que ustedes tienen. Bueno, ustedes no. En el caso de ustedes trabajan en otro municipio. Entonces, ahí que tienen unas estaciones y un municipio. A la pregunta de, oiga, esta área no tiene estación, ¿yo qué hago? Pues, ¿qué van a hacer? Paso 1. Después de corregidos esos datos, vienen y traen temperatura media y altura. Con esa temperatura media, entonces tenemos 4 estaciones. Correlacionan Sutatausa con Checua, Sutatausa con Carrizal, Sutatausa con Novilleros. 3. Después, esta con esta, esta con esta. 5. Después, esta con esta. ¿Cuántas correlaciones? 6 correlaciones. Esas correlaciones las van a sacar acá en esta hoja. Alturas, temperaturas. Y ahí, miren, la diferencia de altura me da diferencia de temperatura. Y la otra me está dando diferencia de altura. Ahí tengo que el gradiente térmico vertical entre dos estaciones. ¿Cómo calculo el gradiente térmico total? Pues es el promedio de todos esos gradientes hacia arriba. Listo. Siguiente paso. Hay dos métodos, les explicaba. Tienen que verificar con cuál de los dos métodos es el más cercano a esas temperaturas en función, Daniel, cuando las estaciones no están tan largas. Cuando las estaciones no están tan lejos, se pueden trabajar el método 2. Cuando las estaciones sí están muy lejos, tenemos que trabajar el método 1. Entonces, ¿cuál es el método 1? El método 1 es que ustedes aquí en el gradiente tienen una ecuación, ¿cierto? La ecuación de la red, donde Y me indica la altura y X me indica temperatura. Entonces aquí, ¿qué encontramos? Unas temperaturas que yo coloco, ¿para qué? Para calcular una altura. Ese ya les había explicado. Profe, ¿esas temperaturas se toman por año o se toman? No, esa temperatura tú las tomas en función de estas, si tú dices, si Checua está entre 14, esta está en 13, esta está en 15 y esta está en 14.5, pues mi rango de temperaturas puede ser un 16 y 10 para calcular un mapa de isotérmicos. Y vienes acá y en esta tabla entonces empiezas. ¿Dónde era? Acá. Entonces el método más sencillo. ¿Cuánto es tu gradiente? 0.92. Cada 100 metros voy a tener un incremento de 0.92 grados Celsius. Entonces, estas son las estaciones que yo ya tengo, que les calculé la temperatura con la corrección de datos meteorológicos. Entonces toman ejemplo 1, 2500. ¿Cuál es la temperatura de 2500? Pues aquí ya la tienen, 14.1. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura a los 2600 grados? La temperatura anterior más ¿qué? Más el gradiente. Iván, ejemplo. Mira, ahí. ¿Sí es? Está dependiendo de la altura. Sí, pero ojo, ¿qué está pasando? Y ojo con esto, que es el error del método. A mayor altura, ¿qué debe pasar con la temperatura? Disminuir. Entonces, ¿por qué aquí a mayor altura me aumenta la temperatura? Inversión térmica. Ah, bueno. Entonces, O organizar las estaciones de la más a la menos, ¿podría? ahí están ustedes, pero siempre recuerden esto. Ah, ok, se disminuye. Porque tiene que quedar en el rango que dijiste. Entonces no es más sino es ¿cierto? Listo. Con eso, ahora se vienen para Artis. En Artis, ¿qué hacen? Desactivan ya, digamos, sus estaciones, activan sus curvas de nivel, y esas curvas de nivel tienen unas alturas, ¿cierto?
Entonces, ¿qué hacen? Pueden crear unos puntos ustedes amarrados a esas curvas de nivel. Entonces, si ves, Heidi y Laura, que ustedes no tenían datos hacia acá, pero como con el gradiente empiezan a construirlos, sacan esta parte. Entonces ya con esos datos, ustedes y el gradiente, cuando los crean, los tienen que editar para colocar las temperaturas. ¿Cuáles temperaturas? Las que están en función de una altura. No, pues sí, por coincidencia es que tenemos 5 estaciones, pero todavía no sé en 5 de bien. Si ya tuviera esas, o sea, Si tienes otra estación acá, El I, D, W y B si te coge la color. ajá, mira. Si llegara a coger ya pasaría. Ese IDW te genera esto. Y tú lo reclasificas, ejemplo. Tú dices, no, no quiero 20, quiero únicamente 4 escalas de temperatura. Dos polígonos de T para ver si Y te coge todas las con ese dimensiones. le sacas las isolíneas, que son los contornos, cada cuánto la quieres, mira. Por ejemplo, esa es la que más se nos... Pero entre el valor sea menor, el del contorno van a salir más isolíneas. Más isolíneas. Pero usted puede sacar una isolínea con rangos acá entre, por ejemplo, cada grado. Cada uno. Cada grado. Depende para lo que lo necesiten, porque por ejemplo yo les explicaba antes a los chicos, si usted necesita trabajar un proyecto de piscicultura y le dicen la temperatura del agua tiene que estar, ejemplo, a los 13 grados, identifíqueme la franja, pues tiene que hacer una reclasificación. Entonces está en función de él, ¿para qué necesita usted el análisis climatológico? Listo, y ya con eso sacas el mapa de isotermas. 10 explicaciones.